Sí, perdone, presidente, que me ha empezado a contar el tiempo. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. Buenas tardes. Quiero empezar esta moción de supresión de los aforamientos pues, con un tema de actualidad. Estábamos hablando estos días mucho sobre esta figura pues, a cuenta de la situación que está viviendo el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias. Y yo quiero leer unas palabras en forma de tuit que el señor Iglesias le escribió a la desaparecida Rita Barberá. Decía: «Es mi escaño, es mi aforamiento, mi constante insulto, mi indecencia, es la corrupción». Claro, la verdad es que ha cambiado bastante el cuento, porque hoy el señor Iglesias, insisto, es el vicepresidente del Gobierno y todos los que estamos aquí en esta Cámara pues sabemos perfectamente que si no fuera por este privilegio político del aforamiento pues estaría ya a día de hoy imputado por delitos pues muy serios dentro del caso Dina y además con el agravante por razones de género. Y me van a permitir que me detenga un poco más en algunas afirmaciones que hacía Podemos a cuenta de la supresión de los aforamientos, porque sinceramente ahora con el paso del tiempo uno se da cuenta que estas afirmaciones pues, no tienen desperdicio. Mire, aquí por ejemplo otro tuit que dice: «Es una prioridad para nosotros revisar los aforamientos y los privilegios que tienen algunos cargos en nuestro país». Este tuit, que es de la señora Gloria Elizo, que a día de hoy es vicepresidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados y que de igual modo que el señor Iglesias, pues si en estos momentos no está imputada es simple y llanamente porque goza también de este privilegio del aforamiento. Bueno. Más cosas, más palabras de Podemos. Por ejemplo, esto se da cuenta también del debate por la supresión de los aforamientos en Murcia y aquí el portavoz Sánchez Serna pues decía: «Los aforamientos efectivamente han ido perdiendo su función original y hoy representan un privilegio difícil de explicar, difícil de justificar». Bueno, vemos que se ve que a día de hoy pues esto ha cambiado un poquito y podría yo agotar aquí el tiempo que me queda pues sacando hemeroteca de Podemos pues con estas frases en contra de este privilegio. No lo voy a hacer porque quiero hablar también de otros temas interesantes al respecto, pero sí que me quedo con un último tuit que a mí es el que más me gusta y dice un tuit de Podemos: «El aforamiento es un privilegio decimonónico. La igualdad ante la ley no puede tener excepciones ni letra pequeña». Vaya, no puede tener ni letra pequeña ni excepciones grandes como la del señor Iglesias y la de la señora Elizo, habría que añadir aquí en este tuit. Mire, nosotros en Ciudadanos estamos de acuerdo con algunas de estas afirmaciones que hacía Podemos en su día. La diferencia es que nosotros somos coherentes. Fíjense, nosotros ponemos la regeneración democrática y la transparencia por encima de las siglas políticas. Otros, pues parece que solamente luchan contra la corrupción y contra los privilegios cuando son de los demás. Ya cuando les afectan a ellos, pues cambia mucho la película. Y esto no es de recibo, porque acabar con la corrupción tiene que ser un fin en sí mismo y no un medio para atacar políticamente a los rivales. Mire, nosotros hemos propuesto en Ciudadanos acabar con este privilegio en varias ocasiones. En las Cortes hemos acabado también con este privilegio político en el Parlamento de Canarias y lo tenemos en tramitación, pues, por ejemplo, en las asambleas regionales de Madrid, de Murcia, de Cantabria y de La Rioja. Y además, en todos y cada uno de nuestros acuerdos de Gobierno figura negro sobre blanco que aquellos políticos que estén pues, imputados por cualquier tipo de corrupción tienen que abandonar inmediatamente su escaño y defenderse en los tribunales igual que cualquier ciudadano de a pie. Y creo que tenemos que ser serios en esta cuestión porque nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando nuestra credibilidad ante los españoles. Así que yo les pido, señores del Partido Socialista, del Partido Popular, que haya consenso en este sentido y, de hecho, lo encontramos ya hace 2 años en el Congreso cuando votamos esta misma propuesta de Ciudadanos. Ustedes votaron a favor y quiero recordar también las palabras de Sánchez, que incluso en su día, cuando llegó al Gobierno, prometió que iba a acabar con este privilegio político injustificado. ¿Qué ha pasado con esa promesa, señores del Partido Socialista? Yo creo que hoy tenemos la oportunidad en esta Cámara de mandar un mensaje claro, contundente por la igualdad y por la regeneración, de generosidad y de ejemplaridad, porque estamos pidiendo poner fin a un privilegio del que también nos beneficiamos, evidentemente, los senadores. Y yo creo que mensajes de este tipo, que actos de este tipo, son los que nos está reclamando la ciudadanía cada día. Porque fíjense, de los 3 problemas principales de los españoles que recoge el CIS, 2 afectan a la clase política.
O sea, ¿cómo no nos van a ver los ciudadanos como un problema si resulta que un día estamos defendiendo a capa y espada acabar con los privilegios y al día siguiente, si nos afecta a nosotros, entonces ya no? Es que esto crea muchísima desafección entre la ciudadanía. Mire, nosotros en Ciudadanos siempre hemos defendido que esta figura rompe el principio de igualdad entre los españoles. Y es que el aforamiento, ¿qué hace? Pues permite que tribunales que además se eligen por políticos, sean luego los que juzguen los delitos de corrupción de los políticos. Claro, imagínense cómo puede afectar a la regeneración democrática la combinación del mantenimiento del aforamiento con esta propuesta del Gobierno que tenemos encima de la mesa para redoblar la politización del Poder Judicial. Es decir, un Consejo General del Poder Judicial nombrado al 90% por esta mayoría Frankenstein que tiene el Gobierno, teniendo que juzgar la propia corrupción del Gobierno. No sé, yo es que a lo mejor por eso tienen ustedes tanta prisa los señores del Partido Socialista y de Podemos de colonizar el Poder Judicial. A lo mejor tiene algo que ver el caso Dina, a lo mejor tiene algo que ver esa posible imputación del vicepresidente o incluso el caso de financiación ilegal de Podemos que está también en el horizonte. Miren, yo creo que es muy sencillo lo que hoy planteamos aquí. Los españoles nos están pidiendo que acabemos de una vez por todas con los privilegios de los políticos y creo que tenemos que demostrar a todos los españoles que los políticos, al final, lo que somos son ciudadanos que hemos sido elegidos para representar de manera temporal a la ciudadanía en su conjunto y que no tenemos ninguna necesidad de disfrutar de un trato de favor que, además de ser injustificado, lo que hace es acrecentar la distancia entre representantes y representados y que pues, lo que hace es mantener o constituir una quiebra flagrante del principio de igualdad que es incompatible en una democracia moderna como es la nuestra. Por tanto, insisto, la propuesta que traemos hoy aquí es la de siempre, la conocen de sobras, va en el ADN de Ciudadanos, combina la igualdad, la independencia judicial y la regeneración. Y hoy nosotros les proponemos enviar un mensaje nítido al Gobierno para que acabe de una vez por todas con este privilegio mediante una reforma de la Constitución. Por tanto, reformar el artículo 71.3 y el 102.1 de la Constitución sin matices, sin rebajas, sin excusas. Y espero, de verdad, que por una vez todos nos pongamos del lado de la regeneración y no del lado del inmovilismo y, sobre todo, del lado de la protección de los corruptos. Sean quienes sean, caiga quien caiga. Creo que no podemos poner excusas en este sentido. Miren, en España tenemos más de 2.000 cargos públicos que están aforados entre diputados, senadores, miembros de asambleas legislativas, de gobiernos autonómicos, un número que llama muchísimo la atención, sobre todo si nos fijamos en los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Francia solamente existen 10 cargos públicos aforados, en Portugal y en Italia tan solo 1 y en países como Alemania o Reino Unido ninguno. Nosotros aquí, repito, 2.000. Yo creo que el número ya nos tendría que hacer reflexionar. Con estos argumentos convencimos en 2018, insisto, a esa mayoría, Partido Popular y Partido Socialista, y votamos juntos para eliminar esta figura anacrónica. Y ese es el espíritu que nosotros queremos recuperar hoy. Enterrar los enfrentamientos innecesarios y retomar los grandes acuerdos, los grandes consensos que necesita este país. Nosotros queremos que los españoles se sientan orgullosos de sus instituciones, que cuando nos miren sepan que nosotros estamos ahí escuchando sus demandas y no solo escuchando, sino poniendo en práctica medidas para hacerlas realidad, porque los españoles nos están dejando muy claro que hay un problema de desafección con la clase política. Así que creo que es necesario que demos pasos en aras a la transparencia y a la ejemplaridad, y este paso que proponemos hoy pues sería uno en la buena dirección. Alejemos toda duda sobre la independencia judicial. Ya tenemos unos tribunales bastante maltrechos por las injerencias del pasado, ahora además con propuestas de injerencia también en el futuro, y creo que no nos lo podemos permitir. Está en sus manos, señorías, sean coherentes, dejemos de ser un problema para España. Yo recuerdo a Albert Rivera, cuando peleaba por la igualdad entre todos los españoles, decía que él no quería privilegios ni siquiera para su propia tierra, que también es la mía. Pues bien, nosotros en Ciudadanos llevamos años dando la batalla política e intelectual al nacionalismo y seguimos diciendo exactamente lo mismo. No queremos privilegios para nadie y menos aún para nosotros. Muchas gracias.
Sobre las enmiendas, me van a permitir los grupos que han presentado enmienda que me detenga un poco más en la que ha presentado el Partido Socialista, porque, sinceramente, a mí más que una enmienda me ha parecido una tomadura de pelo. Creo que todo el mundo recuerda, y lo he comentado en mi anterior intervención, lo que defendía el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. Y peor aún, lo que prometió el señor Sánchez una vez llegó al Gobierno. Yo recuerdo perfectamente al señor Pedro Sánchez presumir de una reforma express, que lo llamó él así, en la que, según él, en 60 días se iba a producir ya la reforma de la Constitución. En 60 días, señorías. Han pasado 2 años y seguimos manteniendo ese privilegio anacrónico que protege a los políticos que se dedican a utilizar su cargo para cometer delitos. 2 años y encima vienen hoy aquí con las rebajas, que una enmienda, sinceramente, que es que yo no sé por dónde cogerle. Yo creo que es importante que los españoles sepan hoy perfectamente que el Gobierno se niega a dar ningún paso en la lucha contra la corrupción, la regeneración democrática y la independencia judicial. Ojo a la enmienda, que la voy a explicar para que todo el mundo sepa de qué va. Piden suprimir los aforamientos, pero solo para los delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa con la corrupción? O sea, con esta enmienda, los políticos que metan la mano en el bolsillo de los españoles sirviéndose de su cargo público para ello, pues resulta que van a seguir aforados. ¿Pero qué broma es esta? ¿Qué broma es esta, señores del Partido Socialista? Tufo populista, decía la senadora del Partido Socialista. Tufo populista el suyo. ¿Cómo van a acabar así con la corrupción si ustedes pretenden precisamente dejar fuera de esta supresión esos delitos que se cometen dentro o en el uso del ejercicio del cargo? Dejen de engañar a los españoles. Tufo populista el suyo, que ayer votaron para subirse el sueldo con la que está cayendo y luego, cuando vieron el revuelo, entonces recularon. Tufo populista el suyo. Dejen de engañar a los españoles. Miren, si acabamos con los aforamientos, pero solamente con aquellos que sean para delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo, a mí me explican dónde está el fin del privilegio, porque sinceramente no lo entiendo. Son precisamente estos delitos los que nosotros queremos dejar fuera del aforamiento. Son precisamente los delitos de corrupción los que pretendemos combatir. Que los políticos corruptos pues sean juzgados igual que el resto de la ciudadanía, sin tener ningún privilegio, y encima ahora con políticos que ustedes, o con jueces que ustedes pretenden todavía politizar aún más para más INRI. De verdad, no podemos aceptar esta enmienda, señores del Partido Socialista. No vamos a participar de ningún tipo de pasteleo en cuanto se refiere a regeneración democrática, independencia judicial y la igualdad entre los españoles. Y lo saben ustedes bien, porque somos el único partido que, a pesar de tener derecho a designar vocales en el Consejo General, voy acabando, presidente, en el Consejo General del Poder Judicial, y se nos han ofrecido, hemos dicho que no, porque queremos que los jueces sean elegidos por los jueces. Miren, el aforamiento, señorías, es un privilegio que va ligado a la independencia del Poder Judicial, que ahora mismo, además, está en peligro por esta proposición que han registrado Partido Socialista y Podemos, es decir, el señor Sánchez y el señor Iglesias. Si ya la independencia judicial estaba cuestionada por el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues con esta reforma que plantean ustedes desde el Gobierno es dar un paso gigante en la dirección contraria, en la dirección equivocada. Un paso que, además, insisto, ya ha hecho saltar las alarmas de la Unión Europea, las mismas que ya levantó Polonia. Y todo esto, señorías, al final lo que hace es trasladar dudas a los españoles sobre la independencia de nuestro sistema judicial, porque ningún español entiende que los políticos sean juzgados por jueces y magistrados que esos mismos políticos han elegido previamente. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero miren, yo voy a seguir insistiendo y mi grupo va a seguir insistiendo en estas medidas de regeneración, porque creemos que son necesarias y, por tanto, como además somos optimistas por naturaleza, pues lo vamos a seguir intentando. Lo hemos hecho ya a lo largo de la legislatura, hemos ido presentando iniciativas en esta línea. ¿Por qué? Pues porque entendemos que la regeneración es la única medicina para atajar una enfermedad que nos ha ido ya pues haciendo mucho daño en los últimos años. Mire, los partidos, cuando llegan al poder, pues no sé, parece que se empeñan en crear pues un proceso de infiltración, ¿no? Como, no sé, una parasitación
por decirlo de alguna manera, y una apropiación de las instituciones que no son suyas, que esas instituciones son de todos los españoles. Entonces, ¿qué produce esto? Pues produce desafección en la ciudadanía, porque con estas prácticas, lo he dicho antes, lo que los ciudadanos perciben es distancia entre ellos y los gobernantes. Y esa distancia cada vez se hace mayor. Y ya no solamente es la distancia entre los ciudadanos y los gobernantes, sino es una distancia entre los ciudadanos y las instituciones. Y las instituciones, insisto, son de todos, no son del Gobierno de turno. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a casos que todos conocemos como el de Correos, como el de Nusa, como el de Paradores o como el del CIS, que están puestos al servicio de personas con carné del Partido Socialista y no bajo los criterios de mérito y capacidad. Insisto, mira, podría gastar el tiempo que me queda en desgranar aquellas figuras del Partido Socialista a las que les ha tocado la lotería desde que el señor Sánchez está ocupando el cargo de presidente del Gobierno y les ha tocado a dedo un carguito en un organismo público. Pero no quiero. Quiero hablar de dignidad, porque la dignidad no es solamente un eslogan, no es un cartel de campaña. La dignidad se devuelve a las instituciones poniendo en marcha medidas de regeneración que las está pidiendo la ciudadanía, que no es que la pida Ciudadanos, que nos lo piden los ciudadanos, que hay que desterrar los dedazos, los enchufes, hay que establecer concursos públicos de mérito y capacidad, hay que escuchar lo que nos están pidiendo. Nos piden que seamos iguales que ellos, que no tengamos privilegios que ellos no tienen. Y precisamente es lo que nosotros estamos pidiendo hoy aquí. La dignidad y la regeneración no se proclaman, se demuestran. Por tanto, esta enmienda que ustedes presentaban hoy pues deja muchísimo que desear.